Me estoy divorciando de mi esposa porque descubrí que no usa su anillo de bodas en el trabajo. Al parecer, no quería que descubrieran que ella era casada. Ahora dice que es injusto, pero yo me doy a respetar. Terminar en el salón de eventos de un hotel boutique, rodeado de copas de champán y ejecutivos con trajes que valen más que mi auto, mientras sostengo una copa de agua mineral y observo a mi exesposa quedar en ridículo frente a los directivos de su empresa, no estaba en mis planes del ciclo lectivo. Toda esta debacle arrancó por algo tan absurdo como una mano sin anillo, un marco de fotos desterrado a un cajón oscuro y la fijación enfermiza de alguien por convertir un matrimonio en una campaña de relaciones públicas. Todavía me cuesta asimilar el nivel de gimnasia mental que tuvimos que atravesar para terminar parados en este escenario tan surrealista. Durante 3 años estuve casado con Luisa bajo la firme creencia de que compartíamos un proyecto de vida común, afincado en la honestidad y el apoyo mutuo. Mientras yo ejercía mi profesión como profesor de historia en un colegio secundario de la ciudad, ella construía su camino en el altamente competitivo sector financiero corporativo. Nuestras rutinas tenían ritmos muy distintos, pero yo asumía que esa diversidad enriquecía nuestra convivencia y fortalecía nuestra dinámica diaria. Yo disfrutaba de la tranquilidad de mis lecturas y mis clases, mientras ella regresaba cada noche hablando de métricas, proyecciones bursátiles y reuniones estratégicas. En ese entonces, nada me hacía sospechar que su ambición profesional terminaría devorando por completo la frontera entre su vida privada y su imagen laboral. Las primeras señales raras comenzaron a manifestarse de una forma sutil que, en su momento, pequé por racionalizar demasiado. Luisa empezó a implementar en nuestra casa y en su entorno de trabajo una serie de reglas inflexibles que respondían a lo que ella denominaba un protocolo de imagen. Un día noté que había retirado de su escritorio en la oficina el marco con la fotografía de nuestra boda que yo le había regalado. Al preguntarle al respecto con total naturalidad, me explicó con tono categórico que su espacio laboral debía regirse bajo un estricto minimalismo profesional. Aseguraba que exhibir elementos de la vida personal distraía de sus objetivos corporativos y le restaba seriedad frente a sus superiores, una explicación que acepté por puro respeto a sus espacios. Con el paso de los meses, esa búsqueda del minimalismo dejó de ser una cuestión de decoración para transformarse en una serie de fronteras invisibles. Luisa me pedía con insistencia que no la etiquetara en publicaciones de redes sociales y que evitara aparecer en fotos durante sus cenas de trabajo. Me repetía constantemente que en el mundo de las finanzas internacionales la percepción lo era absolutamente todo y que debíamos cuidar las formas. Yo observaba estas peticiones con cierta curiosidad académica, interpretándolas como meras excentricidades de un entorno hipercompetitivo que a mí me resultaba completamente ajeno. Al fin y al cabo, mi trabajo como docente se basaba en la transparencia y los hechos, mientras que el de ella parecía habitar un terreno de apariencias constantes. La noche de nuestro tercer aniversario de bodas decidí romper la rutina y preparar un gesto especial para celebrar nuestro trayecto juntos. Luisa me había avisado por la tarde que tendría una cena de trabajo imprevista con clientes importantes y socios de su firma en un reconocido restaurante del centro. Pensé que sería un detalle agradable aparecer de sorpresa al final de su velada, entregarle un ramo de sus flores favoritas y acompañarla de regreso a casa. Organicé mis horarios en el colegio, dejé planificadas las evaluaciones del día siguiente y salí hacia el lugar con la mejor disposición del mundo. Nada en mi radar me indicaba que estaba a punto de presenciar la escenificación perfecta de un simulacro. Llegué al restaurante justo cuando la noche estaba en su punto más concurrido y ubiqué la mesa reservada a nombre de la firma financiera de Luisa. La vi desde la entrada, luciendo impecable, riendo con soltura y sosteniendo una copa de vino mientras conversaba activamente con el grupo. Me acerqué a paso tranquilo, cuidando de no interrumpir de forma abrupta la conversación ejecutiva que sostenían en ese instante. Sin embargo, al aproximarme lo suficiente como para llamar su atención, mis ojos se fijaron de inmediato en un detalle innegable sobre la mesa. Su mano izquierda estaba completamente desprovista de su anillo de matrimonio, dejando solo una ligera marca clara sobre la piel expuesta. Antes de que pudiera articular una palabra de saludo o entregar el ramo de flores, el hombre sentado a su lado fijó su mirada en mí. Se trataba de Andrés, un hombre mayor que ejercía como mentor corporativo de Luisa y cuya presencia en las conversaciones de mi esposa era habitual. Andrés me miró de arriba a abajo con un desdén mal disimulado, evaluando mi vestimenta casual de profesor frente a sus trajes a medida. En lugar de permitirme hablar, Andrés se giró hacia Luisa y le preguntó en tono alto y burlón si me conocía o si me había confundido de mesa. Aquella pregunta directa creó un silencio instantáneo en toda la mesa, concentrando todas las miradas sobre el rostro de mi esposa. La reacción de Luisa ante la pregunta de su mentor no fue la de una esposa sorprendida, sino la de alguien que ve colapsar una mentira cuidadosamente elaborada. Vi cómo sus ojos se abrían con una mezcla de pánico absoluto y helado distanciamiento, mientras la coloración de su rostro cambiaba por completo. En lugar de presentarme como su esposo o dar una explicación natural, Luisa optó por guardar un silencio absoluto y mirarme fijamente con frialdad. Fue un segundo prolongado en el que ni siquiera parpadeó,
borrándome de un plumazo de su realidad presente ante la mirada inquisidora de Andrés y sus clientes. En esa mirada no había afecto ni complicidad, solo un cálculo descarado sobre el costo de admitir mi existencia en esa mesa. Entendí la situación con una claridad aplastante antes de que cualquier otro comensal pudiera emitir un solo comentario adicional. Durante 3 años, la retórica del minimalismo y la etiqueta profesional no había sido más que un empaque sofisticado para ocultar nuestro matrimonio. Luisa me había escondido deliberadamente de su ecosistema laboral para proyectar una imagen de mujer soltera, disponible y cotizable en el mercado corporativo. Mantuve la calma absoluta que me caracteriza, rehusándome a entrar en el juego de armar un espectáculo ridículo dentro del restaurante. Coloqué el ramo de flores sobre una silla vacía al lado de la mesa, di un paso hacia atrás y me retiré del lugar sin pronunciar una sola palabra. El trayecto de regreso a nuestro departamento lo realicé en completo silencio, procesando los hechos con la distancia fría de quien analiza un documento histórico alterado. Sabía exactamente qué pasos debía dar y qué límites definitivos marcaban el final de nuestra etapa en común. Al llegar a casa, me dirigí directamente a la habitación principal y comencé a sacar mis valijas del armario con absoluta tranquilidad. No había rabia descontrolada en mis movimientos, solo la determinación sistemática de empaquetar lo que me pertenecía y dejar atrás el escenario. Sabía que Luisa no tardaría en llegar para intentar gestionar los daños de su imprevisto tropiezo social. Estando a mitad de mi equipaje, escuché la puerta de entrada abrirse con prisa y los pasos apresurados de Luisa ingresando al dormitorio. Venía con el rostro encendido y una actitud defensiva, lista para contrarrestar cualquier reclamo emocional con su acostumbrada jerga corporativa. Intentó justificar la humillación vivida en el restaurante afirmando que ocultar nuestro matrimonio era simplemente una estrategia de marca personal indispensable para su ascenso. Me recriminó con severidad que el equivocado era yo por mi falta de visión y por no entender el protocolo sofisticado que exigía su industria. Escuché su monólogo sin interrumpirla una sola vez, observando cómo agitaba las manos tratando de validar un argumento insostenible. Cuando concluyó su discurso justificativo, la miré a los ojos en silencio durante unos segundos antes de cerrar el cierre de mi última maleta. Cansado de normalizar durante años que tratara nuestro vínculo sagrado como si fuera un secreto vergonzoso o un costo operativo en su currículum, tomé una decisión irreversible. Le dejé en claro, con voz pausada y firme, que no pensaba seguir interpretando el papel de un fantasma conveniente en su vida laboral ni personal. Ella intentó interponerse en el marco de la puerta argumentando que estaba exagerando un simple malentendido táctico de negocios. Simplemente me aparté con cortesía, tomé mis pertenencias y abandoné el departamento que habíamos compartido, dejando la puerta cerrada a mis espaldas. Esa misma noche me instalé en un hotel temporal cerca del colegio, sabiendo que el capítulo del matrimonio encubierto había llegado a su fin definitivo. Mi postura no nacía del despecho ni del deseo inmediato de confrontación, sino de un profundo respeto por mi propia dignidad. Durante años había tolerado omisiones disfrazadas de profesionalismo, pero la escena del restaurante había dejado al descubierto la verdadera naturaleza de su ambición. Me prometí a mí mismo mantener una distancia absoluta y responder únicamente a través de canales formales a partir de ese instante. Ella había decidido jugar la carta de la soltería estratégica, y yo me encargaría de que asumiera todas las consecuencias reales de esa elección. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, utilizar el minimalismo profesional como excusa corporativa para esconder al propio esposo en el escritorio es literalmente la excusa más ridícula de la historia laboral. Básicamente te convirtió en un adorno no deseado para no arruinar su supuesta estética de ejecutiva codiciable. Hay gente que realmente cree que la oficina es un reality show de estatus social. Respuesta de OP, durante años enseñé batallas históricas donde las alianzas se ocultaban por estrategia militar, pero jamás imaginé que un marco de fotos familiar pudiera atentar contra el marketing personal de una oficina. Aquel retrato de bodas terminó archivado al fondo de un cajón bajo la categoría de distracción visual. Resulta fascinante ver cómo algunos confunden la etiqueta corporativa con la simple falta de honestidad. Usuario Anónimo 2 dice, estoy completamente convencido de que Andrés sabía perfectamente la verdad sobre tu matrimonio y actuó de esa forma solo para marcar territorio frente a los clientes. Es la típica jugada baja de un mentor que disfruta desarmar a los demás para posicionarse como el alfa de la mesa. La reacción de Luisa solo confirmó que ella era totalmente cómplice de ese circo. Respuesta de OP, la escena en el restaurante solo me sirvió como una confirmación impecable de la falsedad estructural de todo ese entorno. La mentira ya venía meticulosamente ensamblada mucho antes de que yo cruzara la puerta con las flores. No valía la pena discutir con actores que leían un libreto precalculado para impresionar a un público transitorio. Actualización 1. Ha pasado 4 meses desde la última actualización y el conflicto inicial terminó saliendo de la esfera privada para instalarse en mi entorno cotidiano. Durante las primeras semanas traté de concentrarme exclusivamente en mis alumnos y en adaptar mi rutina docente a mi nueva vida independiente.
Sin embargo, no tardé en enterarme por amigos en común que Luisa había lanzado una activa campaña de control de daños para proteger su reputación. Según su versión circulante, yo era un esposo frustrado, inseguro e incapaz de tolerar el vertiginoso éxito profesional que ella estaba cosechando. Me retrataba ante conocidos como un obstáculo retrógrado que no soportaba brillar a la sombra de una mujer de negocios destacada. Además de construir esa narrativa victimista, Luisa comenzó a exhibir en sus plataformas digitales y eventos sociales una cercanía pública y sospechosa con Andrés. Lo presentaba en reuniones y publicaciones como su nuevo trofeo de estatus social, paseándolo por los círculos más exclusivos del sector financiero. Era evidente que buscaba provocar una reacción impulsiva de mi parte, esperando que yo la confrontara públicamente o hiciera un reclamo fuera de lugar. Sin embargo, manteniendo la calma y siendo calculador, comprendí rápidamente que caer en su juego mediático solo le daría el espectáculo que necesitaba para validar sus mentiras. Decidí mantener la compostura, observar la escalada de sus acciones y no emitir un solo comentario público al respecto. En lugar de gastar energía en discusiones estériles o desmentidos en redes sociales, tomé medidas concretas en el terreno legal y financiero. Me reuní de manera discreta con un abogado especialista en derecho de familia de alta experiencia para evaluar la situación real de nuestros bienes. Descubrí que, mientras ella pregonaba una independencia económica absoluta en sus eventos, mantenía un uso constante y elevado de nuestros recursos compartidos. Durante años, mis ingresos como docente y mis ahorros personales habían servido como un colchón silencioso que financiaba la logística de su ostentoso estilo de vida. Sin ese respaldo de fondo, su supuesta bonanza corporativa presentaba serias vulnerabilidades presupuestarias. Siguiendo el consejo profesional de mi representante legal, procedí a solicitar la disolución formal del matrimonio e inicié las gestiones para congelar las cuentas bancarias compartidas. Esta acción no se realizó como una venganza impulsiva, sino como un paso técnico indispensable para resguardar mi patrimonio personal durante el litigio. Al bloquear el acceso ilimitado a esos fondos conjuntos, Luisa se vio privada de golpe del liquidez extra que utilizaba para subsidiar sus gastos corrientes. De la noche a la mañana, la tarjeta de débito marital que amortiguaba sus consumos de alta gama dejó de responder en las terminales de pago. Aquel fue el primer impacto directo que recibió su cuidada arquitectura de apariencias. Las consecuencias de este movimiento financiero no tardaron en manifestarse de manera evidente en la rutina social de mi exesposa. Luisa tuvo que recortar repentinamente sus apariciones en eventos exclusivos, cenas de alta cocina y viajes de fin de semana con colegas del sector. Sus conocidos empezaron a notar su ausencia imprevista en las reuniones donde antes solía figurar como la anfitriona estrella o la invitada de honor. Al no contar con el subsidio silencioso de mi sueldo para cubrir esas membresías y reservaciones costosas, su presencia en esos círculos se redujo drásticamente. Mi jugada puramente administrativa había golpeado justo en el centro de su estrategia de imagen. La narrativa de la mujer de negocios autosuficiente y exitosa comenzó a tambalear visiblemente ante los ojos de sus propios compañeros de trabajo y superiores. En los pasillos de la firma financiera empezó a quedar al descubierto que gran parte de su proyección social dependía directamente de mi respaldo económico. Los mismos colegas a los que intentaba impresionar notaron la inconsistencia entre su discurso de independencia y su repentina austeridad forzada. Andrés, quien siempre buscaba asociarse con figuras de alto perfil monetario, empezó a mostrar cierta incomodidad al notar el cambio de flujo en los eventos. La fachada que tanto esfuerzo le había costado edificar comenzaba a mostrar sus primeras rajaduras estructurales. Mientras el caos financiero comenzaba a acorralar la logística de Luisa, yo continué organizando mi nueva vida con absoluta serenidad. Alquilé un departamento funcional y luminoso a solo unas pocas cuadras del colegio donde imparto mis clases de historia. La cercanía a mi lugar de trabajo me permitió eliminar tiempos de traslado y dedicar más horas a la preparación de mis materiales pedagógicos. Disfrutaba enormemente de la calma de mis tardes, libre de la presión constante por encajar en estropicios corporativos o protocolos vacíos. Mi entorno se volvió mucho más auténtico, rodeado de colegas docentes que valoraban la honestidad por encima de las apariencias. Luisa intentó comunicarse conmigo por teléfono en reiteradas ocasiones al notar el bloqueo de las tarjetas y la llegada de la notificación de divorcio. Dejé que todas sus llamadas cayeran directamente en el buzón de voz sin responder a ninguna de sus solicitudes de conversación directa. Escuché los mensajes grabados en los que oscilaba entre la indignación corporativa y la exigencia de reabrir el acceso a los fondos para no perjudicar sus compromisos. Resultaba revelador escuchar cómo seguía utilizando términos como perjuicio operativo para referirse a la falta de mi dinero en su billetera. Mantuve mi política de silencio absoluto, dejando que cualquier canal de comunicación pasara exclusivamente por mi abogado. Un par de semanas después, me encontré de casualidad con un viejo amigo que compartíamos en el ámbito universitario y que aún mantenía contacto con el entorno de Luisa. Me contó, entre risas de incredulidad, cómo ella había tenido que cancelar a última hora una reserva en un club privado argumentando un supuesto error de bancarización.
El círculo cercano de la firma empezaba a murmurar sobre la brecha evidente entre el estatus que pretendía vender y su realidad económica inmediata. Aquellas coincidencias de la vida confirmaban que su propia vanidad la estaba empujando hacia situaciones sumamente incómodas. La mentira del minimalismo profesional se le estaba devolviendo con un peso inesperado. En el colegio, mis compañeros notaron mi semblante mucho más relajado y enfocado en proyectos institucionales que antes postergaba por atender la agenda de mi exesposa. Asumí la dirección del club de debate de los estudiantes y me enfoqué en dictar mis seminarios sobre la evolución de las instituciones civiles. Era un contraste reconfortante comparar la solidez de los hechos históricos con la volatilidad de la marca personal que Luisa intentaba sostener a toda costa. Yo no necesitaba inventar un personaje para ser respetado en mi aula, mientras que ella requería un libreto diario para sostener la mirada de sus pares. La tranquilidad de la verdad se convirtió en mi mejor refugio. La primera consecuencia seria sobre su reputación no tardó en consolidarse cuando sus colegas notaron que su presencia con Andrés parecía más un intento desesperado de validación que una alianza estratégica real. Andrés comenzó a distanciar ligeramente su imagen de los problemas financieros aparentes de Luisa para evitar que afectaran su propia posición en la firma. Ella, al verse presionada por mantener la ficción de abundancia, cometió el error de postergar compromisos laborales para resolver disputas de tarjetas rechazadas. El caos que ella misma había iniciado al negar nuestro matrimonio comenzaba a salpicar de manera directa su rendimiento en el trabajo. El terreno se estaba preparando para el siguiente movimiento. Terminé este periodo firmando la ratificación de la demanda de divorcio ante el tribunal correspondiente, sin ceder un solo milímetro en mi postura inicial. Sabía que la contención del daño por parte de Luisa se estaba volviendo una tarea cada vez más insostenible y costosa para su bolsillo. La fachada impecable que tanto apreciaba exhibir en las reuniones financieras estaba completamente resquebrajada por la falta de sustento real. Yo continué caminando hacia mi colegio cada mañana con la satisfacción de quien ha actuado con la máxima corrección y estrategia. La historia me ha enseñado que las estructuras basadas en humo siempre terminan cediendo ante la fuerza de los hechos. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, es sencillamente brillante ver cómo el gran imperio corporativo y la supuesta marca personal de alta gama colapsaron en el preciso instante en que le cortaron el subsidio de la tarjeta de débito marital. Resulta cómico descubrir que la gran ejecutiva independiente financiaba sus apariciones de lujo con el sueldo de un profesor de secundaria. Respuesta de OP, en la economía real los números son absolutamente fríos y mandan sobre cualquier narrativa, por más filtros sofisticados que le pongan a la marca personal. Congelar la cuenta conjunta fue una medida estrictamente técnica de resguardo patrimonial que dejó al descubierto la contabilidad real de la casa. Sin mi respaldo financiero en el fondo, las métricas de su estilo de vida simplemente no cerraban por ningún lado. Usuario Anónimo 2 dice, esta historia me recuerda muchísimo a la experiencia que me tocó vivir con mi exesposa, quien utilizaba las tarjetas de crédito compartidas para simular un nivel socioeconómico que estaba totalmente fuera de nuestra realidad. Vivir para complacer la mirada de terceros con dinero ajeno es una patología social cada vez más común. Me alegro de que hayas salido rápido de esa trampa. Respuesta de OP, agradezco tus palabras porque confirman una dinámica bastante extendida en estos tiempos. El glamour corporativo y las apariencias de éxito suelen estar financiados de manera silenciosa con el esfuerzo y la estabilidad del otro miembro de la pareja. Una vez que retiras el sostén invisible, la fantasía se derrumba sola bajo su propio peso. Actualización 2. Ha pasado 8 meses desde la última actualización y el proceso judicial tomó un giro completamente desatinado por parte de la estrategia legal de Luisa. Todo marchaba en un terreno puramente formal hasta que su abogado nos hizo llegar una extensa serie de hojas de cálculo ridículamente desfavorables para mis intereses. Pretendía liquidar nuestro matrimonio como si se tratara de la disolución de una empresa en quiebra o una fusión corporativa fallida donde yo era el causante de las pérdidas. La documentación adjunta estaba llena de términos técnicos, gráficos de rendimiento y proyecciones financieras totalmente ajenas a la realidad de una sociedad conyugal. En ese abultado expediente de liquidación, Luisa intentaba imponer cláusulas donde me exigía compensaciones económicas astronómicas por supuestos daños a su reputación laboral. Argumentaba que la congelación de las cuentas y mi salida repentina de la casa le habían generado un perjuicio moral y de imagen frente a sus clientes y superiores. Confiaba ciegamente en que el volumen de la demanda y el lenguaje intimidatorio de sus abogados me harían reaccionar con rabia, miedo o desesperación. Esperaba que yo terminara cediendo a una negociación apresurada para evitar el desgaste de un juicio prolongado en los tribunales. Fiel a mi naturaleza metódica, leí cada una de las páginas cargadas de tecnicismos sin perder un solo instante el control ni mostrar atisbo alguno de alteración. Entendí de inmediato que Luisa estaba aplicando la misma táctica de intimidación que utilizaba con sus competidores menores en el sector financiero. Instruí a mi abogado para que respondiera a su mamotreto únicamente con copias estrictas y sistemáticas del Código Civil vigente en materia de divorcios.
Rehusamos categóricamente entrar en su debate corporativo casero y rechazamos cualquier intento de negociación que se saliera del marco puramente legal y objetivo. Esta absoluta negativa a engancharnos en sus discusiones de oficina descolocó por completo la estrategia ideada por el bufete de abogados de Luisa. Ella esperaba una guerra de declaraciones cruzadas y acusaciones mutuas donde pudiera desplegar sus dotes de oratoria y victimización corporativa. Al encontrarse únicamente con un muro de citas legales secas, artículos específicos y peticiones de respaldos contables reales, su plan de presión se estancó por completo. La burocracia judicial no responde a la jerga de marca personal, sino a pruebas documentales concretas y normativas vigentes. Al insistir en sostener estas demandas absurdas y pretensiones irrealistas, Luisa forzó a sus representantes legales a redactar decenas de escritos sin sustento técnico alguno. Esto se tradujo en una acumulación vertiginosa de horas facturables por parte de su costoso equipo de abogados privados. Mientras yo pagaba honorarios fijos y razonables por una defensa técnica enfocada en la ley, ella acumulaba deudas de miles de dólares tratando de sostener una ficción contable. Cada escrito rechazado por el juez significaba una factura más que debía abonar de su propio bolsillo mermado. La insistencia calculadora de Luisa comenzó a ahogarla financieramente de una forma tan irónica como inevitable. Al no contar ya con el dinero de nuestras cuentas compartidas, tuvo que empezar a liquidar ahorros personales e incluso pedir préstamos para cubrir los costos de su propia controversia. La paradoja de su movimiento era aplastante, gastaba una fortuna legal para intentar sacarme un dinero que la ley claramente no le concedía. La frialdad de los números que ella tanto veneraba en su profesión se estaba volviendo en su contra con una precisión matemática implacable. Llegó un punto en el que el juez de la causa desestimó de plano todas las pretensiones de compensación por daño a la reputación laboral por carecer de todo fundamento jurídico. La resolución judicial fue tajante al señalar que los asuntos de marca personal no forman parte de las obligaciones patrimoniales del matrimonio. Ante semejante revés en los tribunales, los propios asesores legales de Luisa le exigieron abandonar el drama mediático y legal para evitar que los costos de juicio siguieran escalando desembolsos inútiles. Le advirtieron seriamente que continuar con esa postura podía terminar en una sanción por litigancia temeraria. Derrotada por la misma burocracia y rigor normativo que intentó utilizar como arma de extorsión, a Luisa no le quedó más remedio que capitular. Tuvo que sentarse a firmar una escritura de divorcio basada en una división equitativa e impecable del 50% de los bienes gananciales reales. No logró sacarme un solo centavo adicional ni pudo imponer una sola de sus cláusulas de indemnización corporativa. La firma del acuerdo definitivo se realizó en una sala neutral donde su rostro reflejaba la frustración de quien pierde un caso por su propia arrogancia. Durante la firma del documento final, no pude evitar notar el marcado deterioro de su cuidada postura de ejecutiva imbatible. Vestía un traje de negocios impecable, pero sus gestos delataban el peso de haber gastado miles de dólares en una batalla legal que ella misma había provocado por puro orgullo. Yo me mantuve en silencio, firmando cada folio con la tranquilidad de haber protegido mi integridad patrimonial sin elevar la voz una sola vez. Ella ni siquiera se atrevió a sostenerme la mirada al momento de entregar las copias ratificadas a los secretarios del juzgado. Un detalle cómico que me confirmó su abogado más tarde fue que, para poder saldar la factura final de su bufete, Luisa tuvo que vender un reloj de alta gama que se había comprado para presumir en las reuniones de socios. Aquella coincidencia resulta casi poética cuando se analiza bajo la luz del autosabotaje continuo en el que se había sumergido. La búsqueda desesperada de estatus la llevó a deshacerse de sus propios trofeos con tal de pagar el costo de su soberbia legal. La realidad terminaba imponiéndose sobre los castillos en el aire que construía en su mente. Salí del tribunal con el decreto de divorcio en mi carpeta, sintiendo una ligereza mental que no experimentaba desde hacía más de 3 años. La separación era ahora una realidad legal consumada, limpia de deudas cruzadas y libre de cualquier atadura contractual con Luisa. Mi abogado me felicitó por la templanza demostrada al no caer en las provocaciones y mantener la línea estratégica desde el primer día. Le estreché la mano con gratitud y me dirigí hacia mi departamento a disfrutar de una tarde de lectura sin sobresaltos. Luisa concluyó esta etapa con una división de bienes estándar, pero con una cuenta bancaria seriamente resentida por culpa de su propia obstinación. Su intento por tratarse a sí misma como una corporación e intentar cobrarme indemnizaciones inventadas fue el detonante de su mayor pérdida económica reciente. Mientras tanto, yo conservé intactos mis ahorros y mi paz mental, demostrando que la calma y la estrategia siempre prevalecen sobre el ruido y la vanidad. La vida continuaba su curso, y mi historia personal estaba finalmente lista para escribir un capítulo completamente nuevo. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, ha puesto la cabeza a que Luisa intentó deducir la cena de aniversario en el restaurante donde te negó como un gasto de representación e imagen corporativa dentro de sus hojas de cálculo. Es el nivel de desconexión con la realidad más alucinante que he leído en mucho tiempo. ¿Qué manera de gastar dinero en abogados para terminar exactamente donde empezó? Respuesta de OP.
puedo confirmarte que en sus tablas de Excel aparecían rubros insólitos bajo nombres técnicos extremadamente pomposos para intentar justificar cualquier salida. Afortunadamente, la respuesta técnica de mi abogado citando de manera estricta los artículos del Código Civil desarmó toda esa fantasía en la primera audiencia. La ley de familia no reconoce el marketing personal como un gasto deducible de la sociedad conyugal. Usuario Anónimo 2 dice, ¿alguien tiene la cifra exacta de cuántos miles de dólares quemó en honorarios de abogados solo para terminar aceptando exactamente el 50% que le correspondía por ley desde el primer día? La arrogancia paga un impuesto altísimo en el mundo real, y me da un placer enorme ver cómo se tuvo que tragar sus propias hojas de cálculo. Respuesta de OP, esa fue, sin duda alguna, una lección de matemática básica extremadamente costosa para su economía personal. Excel puede soportar fórmulas fantásticas y proyecciones de cobro absurdas cuando el ego redacta los números, pero los tribunales solo aceptan hechos y leyes vigentes. Al final del día, el costo de su soberbia legal lo terminó financiando su propia cuenta bancaria. Actualización 3. Ha pasado 10 meses desde la última actualización y mi vida tomó un rumbo sumamente gratificante en todos los aspectos personales y profesionales. Una vez cerrado el capítulo del divorcio, volví a concentrarme de lleno en mi desarrollo académico y en participar en actividades pedagógicas fuera del colegio. Fue en un seminario regional sobre innovación en la enseñanza de la historia donde coincidí de manera fortuita con Antonella, una colega docente de otra institución. Antonella compartía mi misma pasión por la investigación histórica y poseía un sentido del humor fresco, directo y completamente libre de máscaras o pretensiones sociales. Rápidamente entablamos una amistad honesta y fluida que se fue consolidando con el paso de las semanas a través de charlas interminables sobre libros, proyectos y viajes. Con Antonella no había necesidad de calcular cada palabra ni de cuidar protocolos absurdos para encajar en un perfil determinado, la comunicación era transparente desde el primer instante. Mientras yo reconstruía mi vida sobre bases auténticas y sólidas, la realidad de mi exesposa seguía girando en torno al espectáculo público y la validación externa. A través de conocidos del gremio, era casi imposible no enterarse de las novedades que Luisa se encargaba de divulgar activamente. Luisa anunció con gran bombo en sus redes sociales su esperada promoción a socia junior dentro de la firma financiera donde trabajaba. Para acompañar ese logro profesional, formalizó públicamente su noviazgo oficial con Andrés, publicando fotografías diseñadas al milímetro para proyectar la imagen de la pareja ejecutiva perfecta. Celebraban su unión como el encuentro de dos mentes brillantes destinadas a dominar el sector corporativo de la ciudad. Sin embargo, la búsqueda constante de estatus y perfección estética dentro de esa empresa estaba a punto de desencadenar una tormenta interna impredecible. La celebración del nuevo estatus de la pareja se transformó en una pesadilla logística debido a una iniciativa impulsada por el propio Andrés. Deseando consolidar la credibilidad de la firma frente a nuevos inversionistas extranjeros, Andrés exigió la realización de una auditoría interna rigurosa para validar la imagen pública y la ética de todos los socios. Lo que él concebía como una maniobra de marketing para exhibir transparencia terminó desencadenando investigaciones profundas sobre el historial personal y financiero de los miembros clave. Los auditores externos comenzaron a revisar minuciosamente contratos, declaraciones de intereses y registros de representación de la compañía. La investigación interna no tardó en exponer severas irregularidades en la gestión previa de Luisa dentro de la estructura de la firma. Quedó al descubierto que las supuestas estrategias de negocios de las que tanto presumía habían generado severos conflictos de interés con clientes anteriores. Además, se detectaron inconsistencias en la facturación de eventos sociales que ella había intentado pasar como gastos corporativos durante nuestro matrimonio. El intento de encubrir su vida personal y utilizar recursos de la empresa para sostener su estatus terminó colocándola en una posición sumamente comprometida frente a la junta directiva. El plan de Luisa de sostener una pareja utilitaria y perfecta con Andrés terminó colocándola bajo el escrutinio despiadado del mismo entorno corporativo que ella tanto veneraba. Los socios senior de la firma vieron con muy malos ojos que la promoción de Luisa viniera acompañada de cuestionamientos éticos e investigaciones de auditoría. La reputación que tanto había intentado cuidar ocultando a su esposo de secundaria quedó seriamente manchada por sus propias prácticas administrativas desprolijas. El tiro le salió por la culata a Andrés, quien por querer presumir orden terminó exponiendo las grietas de su propia aliada. La relación entre Luisa y Andrés comenzó a resquebrajarse a gran velocidad bajo la presión de las evaluaciones internas de la empresa. Andrés, fiel a su naturaleza calculadora, empezó a distanciarse de ella en los pasillos para resguardar su propia cabeza frente a la junta de accionistas. Aquella pareja de ensueño corporativo demostró ser tan frágil como un contrato mal redactado en cuanto las métricas dejaron de ser favorables. La frialdad con la que ambos trataban al mundo exterior terminó convirtiéndose en la dinámica interna que destruyó su vínculo afectivo. Mientras todo ese naufragio social ocurría en las oficinas financieras del centro, yo tomé la decisión consciente de dejar de seguir cualquier vestigio de su vida.
No me interesaba regodearme en su caída ni perder tiempo analizando los errores de alguien que ya formaba parte de mi pasado. Concentré toda mi energía en nutrir mi relación sincera con Antonella, con quien comenzaba a planear proyectos a largo plazo basados en la confianza mutua. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros trabajos y disfrutábamos de una convivencia tranquila, lejos de cualquier necesidad de aprobación externa. Una tarde, mientras corregía exámenes en un café cerca de la facultad, me crucé con un antiguo colega de Luisa que conocía toda la historia desde sus inicios. Me contó entre risas de incredulidad que Luisa estaba intentando culpar a la auditoría de ser una persecución injusta contra su liderazgo femenino. Nadie en la firma le compraba ya ese discurso victimista, considerando que los datos revelados por los auditores eran fríos y contundentes. Su propio autosabotaje la había acorralado en un rincón del cual no podía salir con simples frases hechas de autoayuda ejecutiva. Antonella escuchaba estas anécdotas ocasionales con una mezcla de diversión y distanciamiento, valorando la paz que habíamos construido juntos en nuestro hogar. Para ella, igual que para mí, la vida no era una pasarela ni una competencia de métricas de vanidad, sino un espacio para compartir con honestidad. Aprendí a valorar inmensamente la tranquilidad de no tener que ocultar nada a la persona que camina a mi lado. La solidez de nuestra unión destacaba aún más cuando se la comparaba con el caos de relaciones por conveniencia que dejé atrás. La firma financiera decidió congelar temporalmente los beneficios adicionales de la promoción de Luisa hasta que se aclararan todos los puntos de la auditoría. Su ascenso soñado a socia junior quedó en un limbo humillante que todos en su edificio comentaban a espaldas de la pareja. Andrés, por su parte, tuvo que rendir informes detallados para justificar por qué había promovido a alguien con semejantes antecedentes de conflicto de interés. La estrategia de ambos por construir un imperio de humo se estaba desmoronando piso por piso. Concluí este periodo de 10 meses sintiendo que la justicia poética opera con una precisión silenciosa pero implacable cuando se le da el tiempo necesario. Luisa había buscado desesperadamente la aprobación de un ecosistema corporativo despiadado, y fue ese mismo ecosistema el que terminó devorando su credibilidad. Yo continué disfrutando de mi vocación docente, de mi nuevo hogar con Antonella y de la certeza de haber actuado siempre con rectitud. La historia sigue su marcha, y cada quien cosecha exactamente la semilla que decidió plantar. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, la relación entre Luisa y Andrés se parece increíblemente a una licitación pública corrupta que quebró estrepitosamente en la primera inspección técnica. Es fascinante ver cómo dos personas tan frías y calculadoras terminaron destruyéndose mutuamente por querer presumir una transparencia que jamás tuvieron. El karma corporativo no perdona a nadie. Respuesta de OP, las licitaciones fraudulentas al menos intentan guardar las apariencias un poco más de tiempo antes de desplomarse por completo. La auditoría interna de la firma expuso lo que ocurre cuando construyes una carrera y una relación basadas en el beneficio utilitario y el desprecio por los hechos reales. Al final del día, los números contables no se dejan manipular por discursos de marca personal. Usuario Anónimo 2 dice, te felicito de corazón por la gran tranquilidad que has construido junto a Antonella y por haber dejado atrás todo ese circo de vanidades. Mi consejo más sincero es que no vuelvas a mirar jamás el perfil ni los pasos de tu exesposa, porque no hay mejor victoria que la indiferencia absoluta frente a quien no te supo valorar. Respuesta de OP, agradezco sinceramente tu consejo porque coincide de lleno con mi pauta de conducta lógica para esta etapa de mi vida. Estudiar la historia sirve precisamente para entender los errores del pasado y asegurarse de no volver a repetirlos jamás. Antonella y yo estamos completamente enfocados en nuestro presente, dejando que las ruinas del pasado se consuman solas. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización y el destino se encargó de poner el punto final a esta historia en el lugar más impensado de todos. Me encontraba asistiendo junto a Antonella a la elegante recepción de bodas de un reconocido colega académico que tenía lazos familiares con el sector financiero de la ciudad. El salón de eventos del hotel estaba concurrido por personalidades de diversos ámbitos, incluyendo ejecutivos de alta alcurnia y profesionales destacados. Mientras conversábamos amena y distendidamente con otros invitados cerca del jardín principal, noté una agitación familiar en la zona del salón central. Para mi sorpresa, entre los asistentes al evento se encontraban nada menos que Luisa y Andrés, luciendo atuendos de diseñador extremadamente costosos pero proyectando una vibra completamente tensa. Aunque Luisa intentaba mantener la postura y la elegancia luciendo un vestido de alta costura, su mirada reflejaba un agotamiento profundo y una rigidez inocultable. Resultaba evidente que los meses transcurridos bajo la lupa de la auditoría y los problemas legales habían hecho mella en su compostura social. Andrés, por su parte, caminaba a unos metros de distancia de ella, ignorándola por completo mientras intentaba desesperadamente entablar conversación sobre métricas con otros directivos. La escena era casi una parodia de la pareja perfecta que habían intentado venderle al mundo entero meses atrás a través de publicaciones digitales. No había entre ellos ni una sola muestra de afecto sincero, ni una mirada de complicidad, ni la más mínima cercanía corporal durante toda la velada.
Andrés actuaba como si ella fuera simplemente un accesorio prescindible que ya no le aportaba ningún valor estratégico en su carrera dentro de la firma. La frialdad calculadora con la que ambos se habían unido era ahora el veneno silencioso que consumía su convivencia cotidiana frente a todos. El cruce inevitable ocurrió cerca de la medianoche, cuando Antonella y yo nos acercamos a la barra principal del salón para pedir un par de refrescos. Luisa se encontraba sola en el extremo de la barra, sosteniendo una copa de champán con rigidez mientras observaba a Andrés hablar con un grupo de accionistas en el otro rincón. Al percatarse de nuestra presencia, su rostro experimentó una leve sacudida de sorpresa antes de forzar de inmediato una sonrisa altiva y distante. Decidió no evitar el encuentro y caminó erguida hacia nosotros, buscando claramente retomar la iniciativa en el terreno de las apariencias. Al tenernos frente a frente, Luisa me miró de arriba abajo, evaluando detenidamente mi postura relajada y la presencia elegante pero sencilla de Antonella a mi lado. Intentando mantener un tono de superioridad condescendiente, me saludó con voz impostada y se dirigió a nosotros con una frase impregnada de sarcasmo. Nos felicitó en tono altivo por lo que definió como mi sencilla e insignificante vida de profesor de escuela, enfatizando la brecha entre su mundo corporativo y mi profesión. Buscaba de forma evidente hacerme sentir inferior o provocar algún atisbo de resentimiento por la vida humilde que yo llevaba. La escuché con la misma serenidad imperturbable que me acompañó durante todo el proceso de divorcio y las batallas legales anteriores. No sentí rabia, ni incomodidad, ni la más mínima necesidad de alzar la voz o engancharme en un intercambio de agresiones verbales con ella. Le sonreí con absoluta sinceridad y serenidad, tomando con firmeza y afecto la mano de Antonella que se encontraba a mi lado. Sabía exactamente cuál era la respuesta precisa y certera que desarmaría para siempre su frágil armadura de vanidad. Con voz pausada, clara y perfectamente audible para los ejecutivos y colegas que se encontraban a pocos pasos en la barra, le respondí de manera contundente. Le dije que la vida resulta maravillosamente simple y plena cuando uno no tiene la necesidad de esconder a su pareja en los cajones para poder cotizar en el mercado. Mi respuesta fue un dardo directo al corazón de la mentira sobre la que había construido su existencia en los últimos años. La alusión directa a su vieja excusa del minimalismo resonó en el aire con la fuerza insalvable de los hechos irrefutables. El rostro de Luisa se descompuso al instante frente a la mirada atónita de dos miembros de la junta directiva de su propia empresa que escucharon la interacción. La altivez de su postura se derrumbó en un segundo, dejando al descubierto una mueca de humillación y vergüenza absoluta que intentó tapar bebiendo un sorbo rápido de su copa. Antonella me miró con una sonrisa tranquila de complicidad, mientras Luisa quedaba completamente petrificada sin poder articular una sola palabra de réplica ante mi comentario. Su estrategia de ataque condescendiente había terminado en una derrota pública aplastante. Luisa quedó aplastada en ese instante por la amarga certeza de que su frialdad calculadora y sus conspiraciones corporativas solo le habían comprado una soledad compartida y de alta nómina. Había renunciado a un matrimonio real y honesto por perseguir el espejismo de un estatus que ahora la devoraba por dentro junto a un hombre que la ignoraba. Andrés ni siquiera se giró para socorrerla en su incomodidad, manteniéndose enfocado en sus conversaciones de negocios al otro extremo del recinto. La fantasía de la mujer de éxito imbatible se disolvió por completo bajo el peso de su propia frustración acumulada. Sin decir nada más, Antonella y yo le deseamos una buena noche con la máxima educación, nos dimos media vuelta y regresamos a la pista de baile a disfrutar de la fiesta. Durante el resto de la noche no volvimos a cruzarnos con ella, pero pudimos notar que se retiró del evento mucho antes de que terminara la recepción. Se marchó sola hacia el estacionamiento del hotel, dejando a Andrés conversando con sus contactos en la barra. Aquella imagen final resumía con una claridad poética el resultado inevitable de sus malas decisiones de vida. Hoy puedo decir con profunda satisfacción que mi divorcio es un capítulo absolutamente cerrado, saneado y superado en todos los sentidos de mi existencia. Conservo mi trabajo como profesor de historia, el respeto de mis alumnos y el cariño de una comunidad educativa que me valora por lo que soy. No necesito recortar fotos, congelar cuentas ni inventar discursos de marca personal para sentirme realizado al final de cada jornada. Mi historia demostró que la honestidad y la dignidad siempre terminan ganando la partida a largo plazo. Luisa sigue atrapada en su propia transacción sin fin, arrastrando deudas legales, auditorías laborales y la pesada carga de sostener una fachada que nadie cree. Mientras ella continúa sacrificando su paz en el altar de la vanidad corporativa junto a parejas de conveniencia, yo disfruto diariamente de una paz auténtica y de un amor real sin contratos secretos. El karma no necesitó de grandes venganzas ni escandalosos dramas por mi parte, sino simplemente del efecto implacable del propio autosabotaje. Al final de la lección, cada quien recibe la calificación que se preocupó por construir con sus propios actos.